Buenos días. Muchas gracias a la Orden por tan amable invitación. Me toca abrir y quiero empezar con unas palabras que recuerdo de Javier Gafo, al cual pues añoro y le echo de menos. Sin buenos datos sanitarios no hay buena gestión. Parece una obviedad. Mi enfoque en esta presentación va a ser holístico, como se nos ha enseñado a los que venimos del mundo de la salud pública. Partimos de una obviedad, que es que este sector de actividad económica tiene un desajuste entre oferta y demanda, por lo cual pues es muy sensato y muy razonable que la economía de la salud y la economía como ciencia que estudia la escasez pues opere, igual que la gestión clínica, igual que la investigación de servicios sanitarios, fundamentalmente para buscar soluciones a este desajuste entre oferta y demanda. De hecho, vamos a empezar con un trabajo que hicimos en el año 2004, que todos estos trabajos que voy a citar los tienen en la pestaña de publicaciones de la Fundación Gaspar Casal, son públicos, gratuitos, se los pueden descargar, no pedimos ningún tipo de identificación, lo que nos gusta es que nos visiten. O para todos gratis en el momento de uso, era un poco largo, por eso no lo he puesto, pero es lo que define a los sistemas públicos. De acuerdo, en el debate de ayer se decía que, bueno, en este mundo posmoderno estamos transitando de la necesidad al deseo y esto en los sistemas públicos generaría enormes riesgos en el sentido de que los sistemas públicos tienen la obligación de cubrir necesidades básicas de salud de trabajo como para tener que hacer frente a deseos. Por lo tanto, la primera premisa sería que los profesionales sanitarios van a tener sí o sí que hacer frente a esta demanda más basada en deseos que en necesidades, y esto pues va a generar lógicamente tensiones como las que existen en otros sistemas que no son públicos, como en Estados Unidos, que en el año 87 originó el que el Estado de Oregón pusiera en marcha un ejercicio de racionamiento explícito utilizando un análisis de evaluación económica, que es el ACU, para los pacientes que estaban bajo el programa federal del Medicare, por la razón que ven ahí. Y luego, lo que ocurre todos los días en los hospitales es que mis colegas bata blanca racionan implícitamente, y un buen ejemplo pues puede ser un parte de quirófano. En cualquier caso, Víctor Fuchs ya decía que el racionamiento quede solo en manos de los médicos no es una buena cosa, porque aquí hay que incorporar también y meter a los ciudadanos. Y países remotos como Australia se permiten hacer ejercicios enormemente interesantes con un grandísimo economista de la salud como era Gavin Mooney, sobre ejercicios de comunitarismo en donde hay tribunales, donde hay pues un alcalde, el cura, el médico, el veterinario, el farmacéutico, que hacen como una especie de panel, y son ellos en las provincias los que deciden qué es lo que se paga con fondos públicos. Y luego también hay bioeticistas de la talla de Daniel Callahan, que en Estados Unidos hace una propuesta que en su momento, si no recuerdo mal, fue el 2003, armó muchísimo revuelo, y es utilizar criterio de edad para limitar explícitamente tecnología costosa. Todo esto lo tienen en estas dos publicaciones. La última es un libro de la colección de Vicente Ortún, que hemos escrito el año pasado, porque en este país, desafortunadamente, no hay ningún sistema de priorización explícita.
Lo que opera es lo implícito. Y luego hay otro asunto que ayer también salió de pasada, que es muy importante, y es organizar el final de la vida. Explícitamente tenemos, lógicamente, algunas piezas jurídicas y legales, pero no son ejecutivas, es decir, no son mandatorias, de alguna manera definen límites, pero se quedan ahí. Se las he puesto aquí. Me interesa resaltar sobre todo la última, que todos los que están aquí seguramente lo conocen, que son todos los programas de no hacer. No hacer es posiblemente, y tiene consideraciones bioéticas muy importantes, algo muy, muy necesario, porque si tenemos problemas de falta de recursos, porque la demanda es potencialmente ilimitada, pues vamos a sacar del sistema que se paga con fondos públicos todo aquello que no hace lo que dice que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Y bueno, pues yo creo que aquí hay cosas importantes. Pero en el campo clínico, repito, implícitamente los médicos deciden, priorizan todos los días. Tienen desde la década de los 90, con la eclosión de la medicina basada en la evidencia, las guías, que les ayuda y que les protege, y eso sí que ha formado ya parte de carta de naturaleza del comportamiento clínico, y luego también tenemos, aunque todavía están un poco alejados, pero orientan y la verdad es que ayudan mucho los informes de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que utilizan distintas metodologías, que en España, como es un país tan singular, tenemos 8, Alemania solo tiene una, pero bueno, aquí tenemos 8, produce esta serie de informes que tienen el único problema de que no se difunden, de que no se diseminan adecuadamente y de que muchos clínicos no saben de su existencia. Pero son útiles, qué duda cabe. Luego también habría que dar información al usuario para atemperar esta demanda y dar información pues en términos de seguridad, de precisión diagnóstica, de tratamientos efectivos. Al paciente lo que más le interesa es conocer el pronóstico, y muchas veces por la presión asistencial el profesional clínico solo le puede hablar del pronóstico porque es la pregunta que le hace el paciente. Y luego, pues, repito, desde que eclosionó la medicina basada en la evidencia, pues a los clínicos no les queda otra opción que contar con el beneplácito de los pacientes que idealmente deberían estar bien informados. En sistemas públicos hay listas de espera. Aquí han tenido ustedes, con el cambio de gobierno, pues una situación pintoresca, porque se utilizan políticamente de manera muy desafortunada. También puede haber copagos que atenúan demanda en servicios de baja necesidad o de necesidad no básica. Listas negativas y luego dirigir los fondos, y esto es lo importante, estas son las estrategias de no hacer, dirigir los fondos públicos solo a prestaciones que hayan demostrado que son efectivas. Medicina y mercado es otra de las cuestiones que teníamos que abordar, pues en el sector privado pues está claro que puede haber inducción de demanda porque el profesional cobra por servicio, selección adversa por parte de los aseguradores, es decir, que no quieran a personas con patologías graves porque saben que van a consumir muchos recursos. Luego, a ver, las compañías de la biomedicina, las farmacéuticas, son absolutamente dueñas y señoras de la información que se da a los médicos, nos pagan la formación continua, pagan la investigación clínica, pagan la asistencia a los congresos, etcétera, etcétera, con lo cual, pues obviamente, a nadie se le escapa que aquí existe un conflicto de interés que hay que aflorar y que hay que transparentar. Lo ideal, el combinar lo público con lo privado, la autorregulación en una profesión como la médica, que es enormemente importante porque así es como se nos ha educado en las facultades, a autorregularnos, no nos gusta mucho que nos digan lo que tenemos que hacer, no es suficiente, y luego los experimentos
de la época de Thatcher, de introducción de mercados internos en los sistemas públicos, realmente no han funcionado adecuadamente. La investigación clínica está mediatizada por intereses legítimos del mercado y del sistema que tenemos. Hay conflictos de interés entre el bienestar social y el bienestar particular. Los prescriptores, los médicos, pues combinan incentivos financieros con no financieros, que son los educativos, que son bastante más eficaces. El empleador, que en nuestro sistema es mayoritariamente público, debería preocuparse por facilitar la formación, la investigación, las mejoras en las condiciones de trabajo, la carrera profesional, la estabilidad laboral, la participación en la alta dirección de los hospitales, etcétera, etcétera, a todos los empleados, cosa que lamentablemente pues, no se hace adecuadamente. Incentivos a profesionales solo se justifican si tienen como objetivo primordial la salud del paciente y la promoción de la calidad asistencial, que es una de las grandes exigencias de la empresa sanitaria, junto a el uso adecuado y eficiente de los recursos, y eficiencia es hacer más cosas con menos. Los incentivos deben formar parte de un programa organizado, es decir, no deben ser caprichosos ni discrecionales. Los incentivos directos al ahorro, que tuvieron mucha prédica a finales del siglo pasado, son un desastre, generan desconfianza social y hay que dejarlos fuera. Los no económicos y los educativos sí que tienen gran poder de motivación entre los profesionales, más que los monetarios, si me apuran. No deben ser solo considerados como complementos salariales, sino fundamentalmente como algo que tenga que ver con decirle al profesional, usted lo ha hecho bien y por eso recibe el incentivo, es decir, trabajo bien hecho. Hay que gestionar bien los conflictos de interés mediante procedimientos que garanticen la transparencia pública, sobre todo, repito, en relación con la industria farmacéutica y con las empresas de tecnología sanitaria. Y luego, en fin, los programas de incentivos se tienen que hacer conjuntamente y con el beneplácito de los profesionales y de los usuarios a través de los organismos de participación que existen en las instituciones sanitarias. Desde el punto de vista de los usuarios hay muchísimo que hacer, muchísimo, porque el deterioro de la calidad viene de la mano de la trivialización de las consultas, de que se gestionen deseos en vez de necesidades básicas y reales. Se desvirtúa enormemente el ejercicio profesional. No puede ser que un médico de atención primaria tenga citadas 50, 60 personas, porque todos sabemos que no se va a hacer una práctica clínica en condiciones. Y tenemos, por tanto, pues que, aunque esto políticamente parece que casi ni se puede mentar, pero pensar en algunos mecanismos que atenúen demanda y curarnos en salud haciendo exenciones pues, en función de renta y de necesidad sanitaria, excluyendo enfermedades, digamos, crónicas o catastróficas. Los hospitales son organizaciones muy peculiares, no vamos a entrar en esto. Lo que ocurre en el día a día, y ustedes lo saben seguro, es que pues hay un conflicto entre la organización y el profesional. El profesional es un profesional singular. Los médicos estamos educados de una determinada manera y no somos fáciles de gestionar. La tecnoestructura pues, puede tener otros objetivos y como consecuencia de esto pues, aparecen en las organizaciones una serie de síntomas que lo viven ustedes todos los días, como el descontento, la desmotivación, la insatisfacción del profesional, manifestado de forma reiterada, y las causas son, como he dicho anteriormente, la existencia de estos dos sistemas, el que es difícil encajar normas y valores de los profesionales, las consecuencias para la organización de este cisma no convenientemente explicitado por las autoridades sanitarias, pero que todos ustedes saben que existe, es pérdidas de productividad, a que al profesional no se le deja ser creativo ni imaginativo, lo cual es un desastre,
el que hay una mala relación con los gestores, con la autoridad sanitaria, se deteriora el clima de trabajo, se pierde el interés en actualizar conocimientos científicos, algo a lo que estamos absolutamente obligados, y obviamente es difícil alinear a los profesionales con los objetivos de la organización. Las consecuencias para los profesionales, pues, es la dificultad en identificarte con la organización, perder el sentido de tu trabajo, renunciar a algunos de los principios y aspiraciones que tienes internamente muy metidos, adoptar actividades reivindicativas y o de abandono de la organización, que en algunos casos pues también se dan y que es realmente penoso y lamentable. La manifestación de este conflicto entre los dos estamentos es bueno, pues que hay confusión sobre las respectivas responsabilidades, y lo veíamos ayer, ¿no? La confusión en ética pues genera desconfianza, y la relación entre directivos y profesionales debería estar basada precisamente en la confianza. Y si hay desconfianza, pues bueno, hay un problema. Y este problema, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo con el paso de los años? Pues que los gerentes se van profesionalizando y los médicos se van burocratizando. No sé si esto es bueno, malo o regular, pero es una realidad. El porqué y las consecuencias del cambio, pues, en fin, la actividad sin ánimo de lucro ha pasado en asistencia sanitaria a considerarse un negocio socialmente. Y bueno, pues como consecuencia de ello, pues surgió ya hace años en fin, la atención gestionada, la relación de doble agencia, el profesional ya no solo es el agente del paciente, sino que además ahora tiene que ser el agente de los recursos, y por lo tanto pues puede haber conflictos de fidelidad, es decir, ¿qué es lo primero, el paciente o la gestión de los recursos a los que me tengo que adecuar? Y bueno, las cosas valen tanto en base a lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas. Es algo que se ha extendido socialmente mucho y que tenemos que tenerlo muy presente. Bueno, un par de libros sobre las diferencias entre valor y precio. Ya lo decía Antonio Machado, todo necio confunde valor y precio. Los valores son fundamentales y no hay que confundirse. Aunque está muy asumido por la población que la salud no tiene precio. Sin embargo, el ser humano tiene dignidad y no precio, como decía Immanuel Kant, o, como decía Oscar Wilde, un cínico es aquel que conoce el precio de todo y el valor de nada, ¿no? Los valores son subjetivos, pero hay manera de objetivarlos, y esta manera de objetivarlos es utilizar los precios, y el precio nos da, como no, cosas. Si no hay, debiéramos al menos tener tarifas o algo que nos indicara lo que están costando las cosas que estamos haciendo. Está muy en boga en gestión clínica esto, que inventó Michael Porter, de la asistencia sanitaria basada en el valor, que es un cociente que es el cociente de la eficiencia, es decir, resultados dividido por costes. Lo único que se centra muchísimo en resultados que importan al paciente, y para ello pues hay un consorcio internacional en Estados Unidos que está definiendo indicadores y escalas para cada una de las condiciones clínicas, y se está avanzando mucho en la métrica que hace falta para incorporar esto de la asistencia sanitaria basada en valor, que tiene un cierto sentido. ¿Qué más? Bueno, los médicos gestionan valores intrínsecos que se denominan valores vitales: la vida, la salud, el bienestar. Para ello utilizan aparatos y cada vez más complejos y cada vez más costosos, y todo esto hace que la factura crezca. La ética tiene que estar presidida por el principio de la eficiencia y, en fin, Diego Gracia la definió, es el quinto principio de comportamiento bioético. Eficiencia es no despilfarrar. No es ético despilfarrar. Y esto tendría que estar grabado en el comportamiento de todos y de cada uno de los clínicos. Y eficiencia, como decía, es conseguir el máximo beneficio al mínimo coste. Voy terminando. Bueno,
posiblemente por el llamado que teníamos, dos valores y una misma lógica. Yo creo que, aunque exista un conflicto que conviene que se aflore para poderle buscar soluciones entre profesionales sanitarios y gestores, lo que hay que buscar es el curso óptimo que salve los dos valores, porque ninguno de los dos está equivocado. El profesional tiene los suyos y el gestor tiene los suyos. Lo que hay que buscar es cómo se pueden conciliar y buscando siempre el óptimo, y para esto pues hace falta, también se decía mucho en las sesiones de ayer, deliberar, ser prudente en los comportamientos y en la toma de decisiones, y sobre todo y fundamentalmente crear espacios que tienen que venir de la mano de que existan comités donde se participe de manera real en tomas de decisiones que influyen en el buen gobierno de las organizaciones.